Hola Sol, otra vez sin anunciarte, llegás a visitarnos. Te veo llegar cada tarde como un aro de fuego, que jamás se detiene, que viene rodando a través de los años, puntual, infaltable, animando mi filosofía, desde el día que soñé con levantar Casa Pueblo y puse entre las rocas mi primer ladrillo. Papá era hijo de un gran profesor, el profesor Miguel Páez Formoso, que era un político que fundó el Partido Agrario. Era un filósofo que recitaba la Divina Comedia de adelante para atrás y de atrás para adelante. Era un gran bolivariano que se hizo enterrar envuelto en la bandera de Venezuela. Dijo: quiero que la constelación de la bandera de Venezuela ilumine el camino a mi eternidad. Bueno, y mi padre era una familia bastante humilde, vivían en Malvin y tuvo que salir a trabajar desde chico. Tuvo que salir a trabajar a los 13 años porque su papá quedó paralítico y tuvo que salir a ayudar a su mamá. Cruzó a la Argentina, trabajó en una fábrica de fósforos, solo estudió hasta quinto año de escuela. Al ver que mi padre realmente estaba muy enfermo, quise descargarlo de esa dura situación de mantenerme y me fui a Buenos Aires. Y se fue con 18 años, se tomó el vapor de la carrera, como él decía, con las lágrimas de mi madre en la solapa, despidiéndome desde la dársena fría de Montevideo, me subí al vapor de la carrera y llegué a Buenos Aires. Lo habían contratado en la fábrica de fósforos y velas, ranchera, y había inventado un versito. Él iba por todos los bares y por todo eso, decía: en el campo, en el camino, en el rancho, en la tapera, todo buen gaucho argentino consume vela ranchera. Y entraba, decía ese versito y vendía las velas rancheras. Trabajó en la fábrica Mantero y Balsa, poniendo las cabecitas de los fósforos, y a veces lo retaban porque se le salían pegados. Y cada vez que veía a alguien encendiendo un cigarrillo decía: ese fósforo lo armé yo. Marcaba tarjeta a las 6 menos cuarto de la mañana de una firma que se llamaba Mantero y Balsa. La primera firma en la Argentina que hizo fósforos de libritos. Él vivía en el Hotel Gloria, que quedaba en la Avenida de Mayo en Buenos Aires, en una pensión, y a la noche se iba a los bares del Bajo Alem a sentarse y a mirar cómo bailaban, y ahí comenzó a hacer sus primeros dibujos sobre el tango. Se casó con mi madre en el año 53, mi madre venía de una familia de gente de campo, y nacimos nosotros tres, Agó, Beba y yo, que somos los tres hermanos del primer matrimonio. A los 12 años de estar casado, empezó a viajar, empezó a buscar el arte en otros lados, en África, en Oceanía, en todo eso, y bueno, en general, y ahí se produce el divorcio de mi padre. Yo me volví realmente loco ante la presencia de aquel paisaje inenarrable y descubro que había un pescador que vivía en una de las grutas. Se llamaba Abdón Ramos, mira qué lindo nombre, parece un nombre bíblico. ¿Y a qué se debe su visita, Páez Vilaró? Mi visita se debe a que yo entiendo que usted es el dueño del paisaje. Si usted me da permiso, yo voy a luchar para construir mi casa en este lugar. Yo tomé la arquitectura como si fuera una escultura, la considero una escultura habitable, y bueno, yo pido perdón a la arquitectura por la libertad de hornero que tuve en ese momento. Yo hice mi casa a partir del primer ladrillo, como un chico que va a la playa para hacer un castillo de arena. En este suplemento del diario El Día, del año 57, el atelier de Carlos Páez Vilaró, en la vieja torre de agua de La Pastora, en Punta del Este. Este tanque de agua, que era el taller de él, estaba ubicado donde hoy día está el Conrad, y fue el antecedente a los trabajos de Casa Pueblo.
Él siempre decía, papá decía que el metro de tierra de Punta Ballena costaba el precio de una cajilla de cigarrillos. Y se compró 36.000 metros con la ayuda de mi tío Miguel, que era un gran empresario en Uruguay, y de mi abuelo, Horacio Rodríguez. Todo el mundo decía, este hombre está loco, era una locura más. Acá se formó el Club de la Ballena, Sociedad Anónima, que es Carlos, Jorge y Miguel, los tres hermanos, y esos amigos para lotear esta zona y de allí lograr edificaciones de Carlos aquí en Punta Ballena. Algo que comenzó siendo primero una choza de lata pequeña, después una casa de madera. Casa Pueblo nunca fue hecho por una empresa constructora, siempre eran con amigos de él, con gente de Maldonado, capataces de obra, albañiles, y se fue haciendo paso a paso durante muchos años. Los materiales que él usa nunca fueron caros, fueron inventos, por todos lados son cosas hechas por él, con trueques y con la genialidad de Carlos de hacer de nada algo, ¿no? Carlos iba por ahí cambiando un plato, un cuadro, hasta que después los almaceneros de la zona dijeron, mi padre es macanudo, pero yo con los platos no, la cerámica no pago el proveedor. Desde chiquita era muy negociante, entonces salía a vender las láminas de él, y entonces decía, ¿dónde vive el pintor? Vive allá abajo, y entonces ahí podemos ir a ver, sí, pero yo le cobro una visita guiada, entonces le cobraba 500 pesos de aquella época, o una bolsa de Portland, entonces la gente venía con una bolsa de Portland, o cambiaban fideos, todo recibíamos cualquier cosa para poder construir. Cuando él formó aquí, decía que estaba solo, Páramo, y tratando de lograr ubicar su lugar para vivir en el mundo y que todos a su vez contemplaran como él esta maravilla, y que es así realmente, ¿no? Le encantaba además el obstáculo, le encantaba tener un problema para resolverlo, era su estímulo. Yo a veces le decía, pero papá, ¿por qué no vivís mejor? Él tenía una necesidad de pasársela mal, de sufrir de alguna manera, era como estoico, era una necesidad que él tenía. Pero le molestaba el desperdicio, le molestaba cuando veía a la gente comiendo mucho, le molestaba, mirá la cantidad de milanesas que están comiendo, era algo que se ve que él lo padeció. 7 de la mañana llegaban los obreros a Casa Pueblo, los estaba recibiendo. Y si no estaba haciendo una cosa en la obra, estaba pintando, porque estaba dibujando, estaba escribiendo, y todo el tiempo estaba haciendo algo. Carlos es un eterno optimista. Con perseverancia e insistencia, él lograba hacer las cosas, que es una de las grandes virtudes de Carlos Páez Vilaró. Casa Pueblo, aparte de ser un homenaje al sol, es un homenaje a la mujer. Si tú la miras a distancia, vas a encontrar rodillas torcidas, brazos encorvados, la mujer o pechos erguidos. Siento pasión por la mujer y por su esfuerzo, por su sabiduría, su equilibrio, no solamente de la mujer sofisticada que decora el salón como un pavo real, sino la mujer obrera, la mujer que va todos los días con el cántaro a la montaña, la mujer que lava la ropa en el río, la mujer maestra, sobre todo la mujer maestra. Un artista que frecuentaba era Vinicius de Moraes, y de Argentina Astor Piazzolla, que eran habituales de Casa Pueblo, se quedaban allí. Él estaba tan fascinado con nosotras que nos hizo una canción. Era una casa muy engrasada, no tenía techo, no tenía nada. Era una casa muy por oro, la hizo Carlitos Páez Vilaró. Lo llamé a Astor desde París, en un momento que poca gente lo conocía, sobre todo en Europa. Y le digo, hola Astor, ¿no te animás a hacer un tango largo que tenga 1 hora y media de largo? ¿Cómo es eso? Me dice, ¿cómo voy a hacer un tango que dure 1 hora y media? Bueno, Astor, te pones a tocar con tu orquesta, podés improvisar, porque los voy a mechar en un film que no tenía nada más que imágenes libres, que no tenía argumento. Astor se quedó encantado con la idea y se lanzó a componer. En ese instante yo vivía en la casa de Günter Sachs, que era el marido de Brigitte Bardot, en la Avenue Fosse 32 en París. Entonces recibo una carta con el cassette de Astor. Mirá, Carlos, gracias a la libertad que me diste, me siento un nuevo Piazzolla. Y me mandó todo un disco que se llamó Pulsación. Y curiosamente, cuando yo siento la música, me erizo y me vienen ganas de pintar. Acá estamos en la cúpula, que es donde está el alma de toda su creación, el espíritu creativo del artista, donde se soñaron y se realizaron miles de proyectos. Acá están sus pinceles, sus óleos, las espátulas, muchísimas obras, están hasta sus sahumerios, sus lentes, sus perfumes, todo está acá.
en la montaña, era un 13 de octubre, en un avión Fairchild, muy barato el pasaje. Se iban a jugar un partido de rugby y en eso nos avisan de que se había caído el avión. Mamá lo soñaba vivo y lo sentía vivo y bueno, papá hacía lo que mamá le dirigía. Papá se fue y empezó la búsqueda más brutal. Se cae el avión, él me llama los domingos en larga distancia. Roberto, no lo encuentro, la nieve está blanca como Casapuelo, pero Carlitos no aparece. Sabía que contestar, dale Carlos, fuerza, pero hubo un momento que todos largamos la esponja, vamos a decir la verdad. Él estuvo muchísimo más tiempo que ningún otro, insistiendo que había que seguir haciendo la búsqueda, que él sentía que su hijo estaba vivo. Nunca jamás perdió las esperanzas, eso no existía en su personalidad. Siempre todo le costó, pero eso no era ni una desventaja ni un freno en sus proyectos. La prensa chilena se refería a papá como el pintor loco que busca el cabro perdido. Y papá era un aventurero, le encantaba la aventura. Entonces yo decía, si había alguien que nos estaba buscando era papá. Porque realmente en la cordillera no es probable y no es posible de que quede alguien vivo, digo. Y menos después de un accidente de avión y encima 70 días después, digo. Es una historia, la nuestra, realmente espeluznante. Nuestra amistad profunda nació en el aeropuerto de Pudahuel. Yo iba con unos camarógrafos hacia San Lorenzo, porque teníamos los primeros signos que habían encontrado el avión con los chicos. Quiso subir al avión, no entrábamos con el camarógrafo y el piloto, era un avión muy pequeño. Y le dije, Carlos, quédate acá en el aeropuerto, decime dónde vas a estar. Y yo lo primero que hago es preguntar por tu hijo. Llegamos a San Lorenzo, pudimos hablar con los chicos que todavía no habían terminado de cruzar el río y pregunté por el hijo de Carlos. Me fui a un teléfono y llamé a una oficina de Pudahuel donde él estaba esperando. Y le dije, Carlos, tu hijo vive. Pegó un grito y dijo, ya lo sabía, Enrique, ya lo sabía. Por favor, adelante tú desde San Fernando. Te voy a decir los nombres de los chicos. Daniel Fernández, Fernando Parrado, Roberto Caneta, Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Cuéntenos cómo recibieron ustedes esta noticia del regreso de su hijo. Bueno, se podrá imaginar que para mí el regreso de mi hijo fue uno de los hechos más alucinantes de mi vida. ¿Cuánto tiempo estaban ustedes en Chile? Bueno, yo estoy desde el día del accidente. ¿Cuál es su nombre, señora? Madelón, mi nombre es Madelón. Tenemos entendido que ustedes ya se iban de regreso a Uruguay el miércoles. ¿Cómo supieron la noticia? ¿Dónde la recibieron? Yo me enteré en Montevideo de que habían pasado esto, que habían 2 chicos que habían avisado, y ya inmediatamente arreglé mis cosas para venirme porque sabía que mi hijo estaba. Y así me vine contra viento y marea y aquí estoy, en la felicidad más grande que se pueda pedir. ¿Cómo se sienten ahora? Ahora perfectamente bien. ¿Qué volvimos a vivir? Fue increíble porque aterrizaron los helicópteros y yo veía en el fondo, lo veía a papá que lo tenían agarrado se ve que se creyeron que estaba loco, lo tenían agarrado entre 2 militares. Y ahí fue donde me abracé con papá y enseguida se abrazó Nando también con papá y papá dijo, miren qué fiesta les preparé porque habían 16 ambulancias, o sea, estaban todos los militares alineados haciendo la veña, llorando en uno de los momentos más maravillosos que me tocó vivir. Cuando nos despedimos solamente le dije, qué buena Navidad vas a pasar, Carlos, ¿no? Porque eran las vísperas de Navidad. Por supuesto, me dijo, las mejores Navidades y las peores Navidades por los chicos que no están. La primera vez que nos cruzamos, que yo había venido con unos amigos de España y me querían mostrar las maravillas del Uruguay. Entre otros, era Carlos Páez Vilaró y su casa. Ahora yo teniendo 21 años entonces y Carlos 49, no me fascinó tanto que digamos. Y bueno, así pasaron 2 años y un día en la Recoleta, en Buenos Aires, estaba sentada con 4 amigas y había un señor en una mesa que nos observaba. Y mis amigas decían, mira, es Páez Vilaró, es Páez Vilaró. Cuando nos levantamos, era muy de Carlos, la cuenta estaba pago. Y todos mis amigas decían, es por mí, es por mí. En el próximo encuentro me enteré que era por mí, pero no lo dije porque estaba casada mientras tanto.
Papá era un seductor de todo, era un seductor de hombres, seductor de mujeres, seductor de todo. De intentar seducir hasta las cosas inseducibles. Siempre te dice algo encantador, siempre tiene una flor para darle a una mujer. Todas se enamoraron de él, no importa la edad. Era tímido Carlos, era muy tímido. A pesar de eso, Carlos era un seductor, porque a veces se seduce con la timidez, tal vez más que con el arrojo. Seducía con su mirada, con su voz tranquila, un seductor a partir de la timidez. Esporádicamente, cada tanto nos cruzamos. Cuando me veía siempre tenía un cartelito, un cartón con una T.A. Y yo le pregunté, ¿qué es esto T.A? Y él dice, taller artístico. No, te digo la verdad, te amo. Y bueno, y ahí también empezó un problema, porque yo todavía estaba casada, el matrimonio no estaba ya muy bien. Tuve un desliz con Carlos. Y de ese desliz nació mi primer hijo. En esa época no era permitido que una mujer pudiera reclamar la maternidad. Una mujer casada que tuvo un hijo extramatrimonial. Y ahí empezaron 15 años de lucha. Y creo que fue la primera vez que lo vi llorar. Carlos me dijo a veces que esa lucha, la segunda, fue mucho más dolorosa, porque fue mucho más larga, ¿no? La de Carlitos Miguel fue un milagro, realmente un milagro. Y duró 3 meses, es mucho tiempo, ¿no? Pero 15 años es como la tortura china diaria. Durante 15 años me lo quitaron, me lo devolvieron. Me lo quitaron y me lo devolvieron. Y bueno, a los 14 años mi hijo podía decidir quién era su padre. Y mientras tanto él era como un NN, ¿no? En el interín vinieron 3 hijos más, una niña murió y armamos una familia. Una familia como... Él no tuvo la oportunidad con sus primeros hijos porque era más joven, viajaba. Pero con mis hijos tuvieron la suerte de tener un papá más presente, ¿no? 2 desgracias, bueno, con suerte, y que han denotado que el trabajo y que el perseverar puede llegar a dar sus frutos. No tirar la toalla, no abandonar en el momento que es cuando más hay que meterle. Fuimos muy amigos, como papá fuimos muy amigos. Muy difícil tenerlo como padre porque era un tipo que... Él te buscaba siempre el lado del ser amigo. Y a veces yo creo que es fundamental, es importante que tu padre sea padre y uno sea hijo. Y yo creo que ese límite nosotros no lo teníamos. Un día caminando por Punta Ballena decidió hacernos 3 regalos. A Carlitos le regaló una de las grutas de Punta Ballena y le puso la gruta de Carlos Miguel. A Beba le regaló un laguito, la laguna de las ranas para Beba. Y a mí me regaló una playita que se llama la Playita de Agua. Es la playita más pequeña del mundo. Y lo más lindo que tiene es que justo apunta a donde nace el sol. No es fácil tener un padre como el que yo tuve, no era un tipo que vos le podías pedir un consejo, sin embargo un tipo que siempre estuvo presente. Me operaron de apendicitis y papá por alguna razón estaba, a pesar de que viajaba mucho, siempre estuvo presente y bueno, y ni que hablar en los Andes, fue un tipo absolutamente presente, bueno, que eso fue increíble. Yo siempre le digo a Carlitos, vos no le pedís a Frank Sinatra que vaya a la fiesta del niño a fin de año porque de repente está en Las Vegas. Y evidentemente que esas figuras hay que ser tolerantes porque no hubieran hecho lo que hacen si son el padre del vecino de al lado y tienen la conducta con el ballet de la niña, porque su obra no hubiera sido posible. Cuando yo crecí, él ya tenía sus 70, 80, 90 años. Por la edad, naturalmente, era como de que le provocábamos ternura y entonces, no sé, era más liberal que mi madre, que en cambio estaba tratando de enderezar un poco la situación. Y yo estaba acostumbrado a que había que ir al colegio, que había que llegar puntual. Y era imposible levantar los 3 muchachos. Y una vez que los tenía vestidos, listos para ir al colegio, no los encuentro. Y resulta que estaban los 3 con Carlos en la cama matrimonial, todos con una escoba, una pala, remando. Y Carlos dijo, nos vamos a África, nos vamos a África. Y dije, se van un carajo a África, se van al colegio. Me llamaron 1000 veces para hablar con la directora y la 4ª, 5ª, 10ª vez le dije a Carlos, te pido por favor, acompáñame al colegio. Tu hijo se porta muy mal.
Y me dije, ay, pobrecito, ¿y si lo cambiamos el colegio? Así era como padre, ¿no? Vení a Movistar y trae tu celular usado de cualquier compañía como forma de pago y te lo cambiamos por un nuevo smartphone 4G. Podés ahorrar hasta un 50%. Te esperamos. Más servicio, mejor internet. Movistar. Elegí todo. Carlos Páez lo conocí en el año 1956. Él tenía el taller de artesanos en la calle Gaboto. Lo tenía con el ceramista López Lomba y hacía muy poco tiempo acababa de tener un contacto con Picasso. La época de los primeros cuadros y dibujos, donde viene la influencia de Picasso directamente, y luego va evolucionando hacia otras modalidades. En la época de los viajes, los óleos y dibujos del África son muy buenos. Papá desde chicos, él tenía una agencia de publicidad y un día vino y nos juntó a los tres. Dijo, yo la verdad que no sirvo para estar de traje y corbata. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que yo siga en la agencia de publicidad encerrado con el traje y la corbata o me dejan volar como las gaviotas y me voy por el mundo a hacer lo que a mí me gusta y siempre voy a estar, todos los días voy a estar con un recuerdo? Entonces le dijimos, mira papá, anda a volar. La inconsciencia me llevó a hacerlo en el momento en que la negritud se quitaba el cinturón que le apretaba la panza de su esclavismo y quería liberarse. Lo fui pasando como si fueran las perlas de un collar. Senegal, Liberia, Nigeria, Fernando Po, Camerún, Lambarene, el Congo. Él lo que hacía era enviaba cartas con la historia de los viajes y dibujos al diario El País. Y El País los publicaba. Y los publicaba sistemáticamente. O sea que cada 10 días salía en el diario El País la historia de esos viajes. Y siempre con un dibujo exquisito, ¿no? Un croquis de momento que ilustraba la nota. Entonces llegamos al aeropuerto a buscarlo a papá y bueno, dijo, bueno, les traje un regalo y bueno. Entonces bajó una jaula y había una panterita llamada Penelope, que fue nuestra mascota que nos acompañó. Hay un momento que él cuando va a África hace cine y hace una peripecia extraordinaria, coincide con la impronta picasiana, pero no para copiarlo textualmente, como inspiración. Los enganches de él tenían sello propio, no era una copia como un cover. Al tocar la vida de Picasso, yo toqué la vida de un hombre muy generoso. Por supuesto, ojalá que me pudiera acercar a su sombra. En el año 1960, Carlos viaja a Washington a pedido de José Gómez Sicre, un cubano, un gran precursor de las artes de toda América Latina. Le propuso pintar un mural en la Organización de Estados Americanos. Era un túnel de 162 metros de extensión que unía los dos edificios, el antiguo y el moderno. Fue a una escuela de arte que había en el área, se trajo a todos los estudiantes, todos se pusieron patines y él había hecho los dibujos y ponía un número por color y a cada chico le ponía un color. Y iban con los patines pintando el mural. Y el mural narra sobre todo de la interacción que tiene que haber entre los países de América Latina
con respecto a la cultura, al trabajo, a la educación, a la religión, a la tolerancia. Entré en la pintura como un chiquilín que le ponen los colores por delante sin el ánimo de llegar a ser pintor. No creo que he logrado todavía el oficio que un gran pintor necesita para trascender en el arte, pero soy un hacedor. Yo no lo defino como pintor, yo creo que fue un gran hacedor, fue un polifacético, como decía un tío abuelo mío, decía, es un polifacético, porque él manejaba la escritura, que la manejaba notablemente bien, manejaba la pintura, manejaba la escultura. Yo creo que es un artista en general, un hombre que experimentó con todas las manifestaciones que pudo, con el cine, con la escultura, con la pintura, con la música, con la poesía, con el ensayo, con una libertad casi infantil, sin prejuicios, sin vergüenza, sin miedo de equivocarse o de probar. Arquitecto, poeta, escritor, pintor, escultor, fue un creador, fue un soñador. A mí su proyecto más lindo es Casa Pueblo, sin duda. El lugar que eligió, los atardeceres, el homenaje al sol, esa es la parte de él que más me gusta. El arte en sí no me seduce. De pronto no es un maestro de la pintura, yo diría que es un maestro de la vida. Todo lo que tiene que ver con el arte y con la vida lo ha hecho. Carlos, cuando estaba creando, bueno, siempre me decía que lo perfecto era enemigo de lo bueno. De repente estaba haciendo un cuadro y se le caían cenizas, o los gatos pasaban arriba del acrílico fresco y dejaban sus huellas, y él después las terminaba pintando. Pintó absolutamente todo, creo que le faltó pintar un submarino porque pintó aviones de pluna, pintó los patrulleros, pintó barcos, pintó las velas del capitán Miranda. La generación de él era una generación que instaló una élite intelectual poderosa, que era la generación del 45. Estamos hablando de Rodrigo Monegal, de Ángel Rama, de Benedetti, eran todos amigos de él, pero él fue un hombre muy libre. No miraba para el costado qué iba a decir la Academia de Pintura o la Academia Nacional de Letras en todo lo que encaraba y lo que hacía. Él creaba lo que tenía ganas de crear y lo que le brotaba, era un espontáneo. La gente interpreta siempre y dice, lo hizo por esto, hace por aquello. A mí me sorprende porque siempre sigo descubriendo cosas nuevas de él, que me contacta gente que dicen, mira, tengo tal dibujo de tu padre, que un día me dibujó en un restaurante sobre el individual, o este plato, y a la vez también hacía lo suyo, sus dibujos, sus murales. Por ejemplo, el mural Homenaje a Buenos Aires que hizo en el 89, hoy en día sigue en pie, sigue bastante bien mantenido. Ir en un taxi y ver el mural enorme sobre Figueroa Alcorta. El otro día me fui a un torneo de polo a Palermo y había una exposición de él. La gente lo admira un montón. Muchas veces le pregunté cuántos cuadros había pintado. Nunca supo contestarme, porque los prestaba, los donaba, daba para exposiciones y lamentablemente muchas veces no se lo devolvía. Simplemente decía, ojalá le sirva para algo, nada más que eso. Estoy muy contento con lo que hago, eso me hace muy feliz. Tengo proyectos que me hacen más joven y avanzo hacia el futuro desparramando colores por todos lados. En la década del 50 por ahí muchas comparsas desfilaban cantando letras. Entonces, como él tenía una buena habilidad para la rima, con una gran libertad él los proveyó de letras y hasta de melodías, porque después esas mismas letras él las tarareaba de alguna forma y algunos pianistas lograban escribir sus ideas y las registraban. Borocotó mi negro, borocotó mi amor, duérmete negrito con este tambor. También pintaba en el Medio Mundo, el cual tenía un taller, cuando Cachila era un niño y el patrón era Juan Ángel, uno de los capos de Morenada en aquel momento. Él es como si fuera mi segundo padre. Me vio nacer, me vio criar. Él estaba haciendo la maquette de la puerta del cementerio, el cementerio central. Mi padre y mis tíos lo invitaron a venir al conventillo. Y fue donde Carlitos ahí se enamoró del conventillo. Lo tomó como la casa de él. Ahí se vinculó, entró de lleno, él decía que pasó a ser su mundo entero y comenzó a pintar todo lo que tenía que ver con la vida de los descendientes de los esclavos. Se inspiró un poco en Figari en aquel momento, se metió en el Medio Mundo, tenía un cuarto en el Medio Mundo que se llamaba La Yacumensa, y se llamaba La Yacumensa porque había una avenida brasileña que decía Yacumensa o ruido, porque empezaban los tambores. Guardo en el corazón ese mi agradecimiento a mi vida en el Medio Mundo. Ahí la negritud inmensamente generosa me habilitó la posibilidad no solamente de pintar en el patio del conventillo,
sino la posibilidad de tocar sus tambores. De alguna manera me convertí en un tamborero más. Y aparte siguió con la tradición de salir en las comparsas hasta último momento. Inclusive, pocas semanas antes de morir, él estaba presente en por lo menos tocó un par de cuadras. Él aprendió a tocar el tambor, por supuesto, el piano, porque era el que más le gustaba. Empezaba los desfiles y él siempre me llamaba antes. Me decía, ya me estoy preparando, ya estoy haciendo gimnasia. Digo, subo y bajo todas las escaleras de Casa Pueblo. La parte popular de mi abuelo no lo acompañé porque no me gusta el candombe. Cuando se murió, yo le dije a papá, te veo en el Palacio Legislativo, yo la parte de candombe no la voy a hacer. Nunca lo acompañé y no me gusta que porque alguien se muere subirme a que ahora sí me gusta. Varias veces lo acompañé, pero tuve una mala experiencia. En una época, en los primeros años, todavía era permitido caminar con los grupos, ¿no? Y yo caminaba. Y de repente a Carlos se le ocurrió darme el dominore, él porque le hacía calor. Y me lo puso en los hombros. Entonces yo trataba de... Y me gritaban, gringa, sacate el dominó. Y yo me lo puse como un bolo bajo la axila. Hay algo que hay que destacar y es el amor que tenía por la cultura uruguaya. Se enojó cuando salió esa resolución que decía que eran afrodescendientes. Y decía, no, si son mis negros queridos. Y yo le decía, hay mucha gente como Rada, que no podés llamarlo el afrodescendiente Rada. Y él se reía y decía, amo a los negros, amo los tambores, amo los tamboriles, amo la música. El candombe fue un revolucionario porque lo inició en los 50 y era mirado con severidad. Él tiene un gran reconocimiento a la negritud y terminó en su última colaboración en El País, que la hacía todos los años, diciendo: la negritud ha sido generosa hoy en la comparsa, los blancos casi superan a los de color, han tenido una comprensión extraordinaria. Fue un luchador de eso. Para mí fue una de las primeras personas que sacó la cultura negra afuera del país. Con él estuvimos en Estados Unidos, fuimos a España, fuimos a Ecuador, estoy hablando del año 68. Y él siempre nos invitó a nosotros a ir a Casa Pueblo. Yo una vez sola me quedé y me asusté porque estaba en una habitación que estaba al lado del mar y empecé a soñar que me estaba ahogando. Para mí, don Carlos Páez Vilaró fue un viejo sabio. Tuve la oportunidad de conocerlo en el carnaval del 2009. Nosotros hicimos la parodia de su vida. Para pintar es hermoso, esto es maravilloso. Morocoto chachán, para ser un moreno de verdad, alma de moreno. Fuimos un día a Casa Pueblo y él nos contó toda su vida. Y cuando iban 10 minutos de narración ya me estaba limpiando las lágrimas porque era algo maravilloso. Desde el día que lo conocí fue muy agradecido él conmigo, al revés, porque él decía que los cíngaros le habían dado a él un baño de popularidad. Yo trabajaba en Argentina y decidí venirme a vivir acá. Y me dijo, venite acá, quédate acá, lo más cerca posible, me decía él, lo más cerca posible. Carlos me llamaba indefectiblemente los viernes y me decía, che, Enrique, vos no te vas a ir de mi paisito, ¿no? Le digo, Carlos, estás loco si estás vos acá. ¿Cómo me voy a ir? No, de mi paisito no te vas. Al conventillo venía en las fiestas tradicionales, traía sidra y pan dulce para que la gente que no tenía, para por lo menos tener algo en la mesa para festejar, lo tuviera. Cuando terminaba la parodia, yo leía entre el público, haciendo el papel de Carlos Páez Vilaró, leía Los Sobrevivientes y entraba otro personaje que hacía de hijo del que hacía de Carlito. Estoy leyendo los nombres y me tocan el hombro y cuando giré así me vino como una especie de miedo. Era un monstruo gigante, parecía una imagen gigante de don Carlos Páez Vilaró. Pinochito, déjame agradecerte este momento único en mi vida. No, don Carlos, usted no puede hablar, le decía yo, tapándome el micrófono. Siéntese, don Carlos, pero yo quiero agradecerte. Él no sabía de reglamentos, que no podía hablar, que era un concurso, que había reglas. Él quería agradecer. Ese año me acuerdo que ganamos por el puntaje de la primera vuelta. Y el puntaje de la primera vuelta pesó mucho, que separó él y todo el ambiente que creó en el Teatro de Verano. Lo mejor que creó fue su propia vida. De errante, de navegante, de enamoradizo. Hablábamos a veces
cuando él estaba en la Polinesia, de una poesía, de aquel premio Nobel de poesía maravilloso que es Saint-Jean-Perse, y le decía: Carlos, ¿querés volver? Sí. Le decía, como Saint-Jean-Perse, ¿querés volver? Porque las mulatas tienen el agrio más dulce del mundo en los muslos. Y decía, algo puede ser, decía, algo puede ser de eso, algo puede ser. ¿Te acordás que pintaron los osos acá en la Plaza Independencia, un oso de cada país? Él pintó el oso de Uruguay y pintó un Pancho de la Pasiva, Ovidio Varela, creo que el estadio, François el ciclista, pintó todo. Y arriba del oso, acá en el hombro creo, le pintó un sombrero verde. Y cuando le hacían el reportaje, ¿y esto qué significa? ¿Y este sombrero verde? El sombrero de los cíngaros. Si yo te digo de qué me enamoré de Carlos, es rarísimo. Me enamoré de sus manos y sus antebrazos. Pero también era muy celoso. Me tuve que dejar todo, andar en windsurf, andar en moto, andar rodando. Tenía un autito convertible y me dijo, chiquita, me parece que ya sos muy grande para andar con el autito convertible. Me lo canjeó en un burgués BMW. Y el tipo que compró mi autito siempre dice, el mejor auto. Y lo peor es, 2 años antes de morir, me dijo, ¿qué te parece si te regalo un Mercedes blanco, descapotable? Dije, sí, con tapizado colorado y un caniche de nido. Lo más importante, y siempre se lo digo a los jóvenes, es el intento. El intento es mucho mejor, mucho más importante que el hallazgo. Si vos no intentás, si no te tirás en el océano aún sin saber nadar, ahí estás liquidado. Somos SEM, un equipo con experiencia y vocación médica, con rapidez de respuesta, 6 policlínicos 24 horas y orientación telefónica en todo momento. Cuidá lo que más querés. Afiliate a SEM 2711-2121. Papá fue un personaje muy importante para el Uruguay desde el punto de vista popular, un tipo netamente popular. Yo me acuerdo que caminaba con mi padre por Montevideo y no había una cuadra que no saludaba a 2 o 3 personas. ¿No sabés lo que eran los domingos en la feria de Maldonado? Podríamos ir 3 pasos para adelante y 6 para atrás, sacar fotos y la gente amorosa. El nieto, una foto con el nieto. Algo que Carlos no supo hacer ni siquiera con sus propios hijos, agarrar un bebé. Entonces los tenía como una baguette caliente. Era como un tipo humilde que, no sé, los domingos iba a la feria y se tomaba el tiempo de saludar a todo el mundo porque lo reconocían y a la vez, no sé, muy anfitrión acá en la casa, tanto con sus amigos de toda la vida como con gente que quizás no conocía, les hacía pasar el momento de venir a conocer la parte de la casa y tomar algo con invitados de todo el mundo, y muy modesto, muy cordial con la gente. En la comparsa, todos los tambores consejeros fueron firmados por él. Todos los tambores firmados por él. Y eso no lo hace cualquiera, pues es una firma de Carlitos, ¿no? Una persona muy especial. Cuando yo llegaba a Casa Pueblo con las 3 chicas, me gustaba que se subieran a caballo de su escultura, me gustaba que se metan en el taller, me gustaba que le revisen los pinceles, me gustaba como romper con esas cosas y hacerlo natural. No quería presentarles a mi abuelo, el pintor, y hacer todo un alarde y sacar una foto artística. No, a mí me gustaba que se metieran en el meollo de Casa Pueblo. Carlos Páez Vilaró es un artista multifacético, es un gran creador, siempre fue un gran hacedor. Fundó la Compañía Uruguaya de Propaganda, el Consorcio Americano de Publicidad, el Taller de Artesanos Ceramistas, el Museo de Arte Moderno de Uruguay. Ganó campeonatos de hockey sobre patín cuando era adolescente en el año 44, era ciclista. Corría las carreras con el nombre de Carlos Picardo para que la madre no se enterara de que no había ido a la escuela y estaba compitiendo, y lo escuchaba en la radio que ganaba Carlos Picardo las carreras de ciclismo.
Él con el hermano fundaron el noticiero Emelco, instalaron la publicidad cinematográfica en el Uruguay cuando no había televisión, placa de vidrio y celuloide. La cantidad de turistas que vienen acá es impresionante, mucho en verano, pero inclusive en invierno ves Casa Pueblo lleno de turistas. O sea, Carlos Páez para el mundo es un artista, fue un gran amigo para muchos y para mí es un eterno optimista. Yo creo que los uruguayos saben bien el valor que significa, el orgullo que significa Carlos para ellos como referente de la cultura. Si me decís que puede estar más valorado aún, sí, te digo que sí, pero muchísima gente, muchísimos uruguayos están orgullosos del artista que ha dado esta tierra. Yo lo veía más un personaje que le pertenecía al resto, mucho más que a nosotros. Te lo resumo el día de su cumpleaños de los 90 años. Yo me fui desde Montevideo con mis 4 hijos, bajo la tormenta y diluvio más impresionante que te puedas imaginar. Creo que a los 60 kilómetros mi marido me dijo, damos vuelta, no se ve nada, y yo le digo, yo a los 90 voy. Y la verdad que llegás ahí y te encontrás con 350 personas que no tenés ni idea quiénes son. Él que le da más bola a los que no tienen ni idea quiénes son que a uno que se fue con los chicos, que los vestiste, que te fuiste hasta Casa Pueblo. Mucho barullo, tambores, ruidos, tortas, velitas. Era como un escándalo y me senté en un momento y me abstraje y dije, ¡qué horrible! El día que yo cumpla 90 me muero si tengo esto. Y la torta era la torta más linda del mundo y el lugar es el lugar más lindo del mundo, pero todo junto no. Creo que ni a él le gustaba. Como abuelo, para mí fue lo que fue y fue perfecto como fue. No cambió nada. Lo que él me aportó estuvo perfecto. Era un tipo que de repente te ponía a tomar un vino con un embajador de otra parte del mundo y quedabas conversando en inglés con alguien. Y así entreveraba a toda la gente, que para él era todo lo mismo, era gente y estaba integrado. Bueno, la muerte fue para mí algo sumamente, una experiencia sumamente fuerte. Yo estuve 3 días internada en coma y casi también partí junto con él. Cuando me desperté, mi médico estaba esperando para decirme, bueno, no pudiste ir al entierro, y en realidad yo tenía que acompañarlo en espíritu y no en cuerpo. Cuando se murió, por ejemplo, el pintor que estaba pintando la pared de mi casa, él no vino porque estaba de duelo él y quería quedarse mirando la tele viendo el entierro de mi abuelo. La cajera del supermercado, cuando le voy a pagar y mira la cédula, se pone a llorar. Y ahí me impresionó hasta dónde llegaba su popularidad. El 24 me llama mi hermana Marina y me dice, Roberto murió Vilareta. Fue mucho más dura de lo que pensé por previsible que era. Adiós, Vilareta. Sí, estaba preparado, absolutamente preparado. Era algo que era inminente. Cuando vos tenés 90 años sabés que podés hacer agua en cualquier momento. Y además vivió mucho tiempo. No es común que la gente viva 90 años. Pero yo tuve padre hasta los 60 años. ¿Vos te das cuenta que es mucho tiempo? Es mucho tiempo. Para mí no está muerto, sigue en mí. Todos los días recibo mensajes de él. Él siempre me dijo que estuviera atenta a los mensajes. Y eso es lo que yo recibo. Y cuando voy a Casa Pueblo, al museo, a atender a la gente y todo eso, es como que él estuviera ahí porque me da la fuerza. Siento que está la fuerza de él ahí. Nunca se fue. Yo estaba en Buenos Aires, estaba en el buquebús. Hay un momento que te quedás sin señal en el teléfono. Y me dormí una siesta y cuando me despierto y paso por al lado de la cafetería, escucho que uno de los de la cafetería le dice, che, ¿viste que falleció Vilaró? Y yo que tipo, me siento y empiezan a llegar mensajes. Lo siento. Cuando él se sintió mal, Anet nos llamó y dijo, Carlos no tiene tanta fuerza, vengan. Hablamos con él, estoy pintando apurado porque me tengo que ir, dijo. Lógicamente le dijimos que estaba loco. No, estoy muy apurado, dijo. Antes de un mes
tuve esa terrible noticia que Carlos nos dejaba. A lo mejor fue una última broma de Carlos y se escondió en la alcancía del horizonte. No digo que no tenía para hacer más cosas, pero definitivamente es una persona que vivió la vida en plenitud, a plenitud, y que siento que logró muchas de las cosas que quiso hacer. No todas, porque tenía muchísimos proyectos todavía en carpeta por hacer. La muerte de Carlos es algo que todavía no se asimila, es algo de lo que él me hablaba, como preparándome. Me hablaba mostrándome que yo estaba del otro lado del puente y él me estaba hablando, pero el puente lo había pasado yo sola. Él me quería preparar para estar a cargo de toda su obra. Y bueno, Carlos a veces decía, pican cerca las piedras, se acerca la parca, mirá que estoy viejito. Las esquinas aplaudiendo. Fue una despedida, viste, como de el pueblo, viste, mismo sintió la ida, ¿no? Yo lo sentí mucho, creo que hasta el día de hoy lo sigo viendo acá cuando vengo y me quedo a veces sentado por el estilo. Tuvimos la suerte que nos permitieron hacerle el cortejo frente a la puerta del conventillo. El último día del carnaval, cuando él muere, esa noche los cíngaros actuamos en Flores. Hicimos una actuación maravillosa. Cuando me doy vuelta, en el final del espectáculo, agradeciendo a la gente, me doy vuelta para irme, me encuentro con un mural gigante de esa plaza de Flores de Carlos Páez Vilaró. Y me salió del alma un grito. ¡Don Carlos! ¡Vamos arriba, don Carlos! Me iba contento. Y a la hora me comunicaron que había muerto, que estaba muy mal. Fue como que me hubiera despedido de él. Yo creo que tenía un ángel especial. Yo, por ejemplo, lo noté, sobre todo al final de sus días, donde era unanimidad en el Uruguay que era un tipo valioso. No pasaba eso en aquellos años. Ahí se dividía la sociedad y algunos lo consideraban un playboy, lo consideraban una persona de la alta sociedad. Sin embargo, los últimos años demostraron, curiosamente, que era aceptado socialmente por todos los grupos sociales, políticos. La verdad que nos parecía inmortal, pero bueno, un día se nos fue, físicamente. La obra de él está. Yo me acuerdo que cuando murió dije, ahora sí que va a descansar en paz. Y aún así tengo mis dudas, pues estoy seguro que lo debe haber vuelto loco a San Pedro, porque era así. Una de las cosas que más me conmovió, que siempre lo recordamos con mi hijo Gastón, es que le dijimos, don Carlos, ¿usted cómo quiere que termine la parodia? Dijo, ¿usted qué le gustaría decir? Que yo diga que tengo 85 años, que cierro los ojos, aprieto los dientes y con más fuerza que nunca voy rumbo a la interrogante. Él no decía la muerte, decía la interrogante. Mi dolor lo viví a través de mis hijas. Para mis hijas fue me emociona porque me acuerdo de que me fui a Casa Pueblo y que ellas lo vieron por la tele. Y cuando las tenía que llamar a decir y lloraban, y yo digo, ¿qué les pasa que lloran tanto? Y a mí no me daban ganas de llorar. No sé, mi dolor fue raro, pero me emociona que a mis hijas les llegó tanto. Eso sí. Hasta el último día trabajó. Y inclusive la noche anterior, estaba con mi hermana, me dijo, chiquita, siempre nos decía chiquita, ¿qué les parece si lo saco a pasear? Y ese día ya estaba un poco débil. Y mi hermana y yo dijimos, no, Carlos, nos quedamos en casa, mejor cocinamos algo. Y esa noche murió. Mi padre es un ídolo. Era un ídolo y será un ídolo. Él dejó
Dejó mensajes en todos lados. Él se hizo muralista justamente para eso, para que todo el mundo tenga acceso a él. Está Casa Pueblo, que Casa Pueblo la visitan 200.000 personas por año, o sea que es una obra que continúa. Está el Poema del Sol, que es una cosa también inmortal, que la gente lo quiere a muerte, que van a ver la puesta del sol con esa poesía maravillosa. Y creo que la obra de alguna manera continúa. Es una figura enorme e indiscutida. En cualquier promoción que veas de Uruguay está Casa Pueblo y están sus cosas. Un día me dijo Carlos, mientras un tipo se sienta a escribir una crítica destructiva sobre algo mío, yo voy y hago 3 cuadros. Yo nunca me atrevería a decir que Carlos fue. Eso no lo puedo ni siquiera pronunciar. Si bien él no está físicamente con nosotros, su obra lo superó ampliamente. Es tan grandioso lo que hizo y tan exagerado, no solo en Casa Pueblo, que ya yo le decía a Carlos, esto ya me superó a mí, a usted, a las generaciones venideras. Su obra ya es un legado para la posteridad. Una vez fue casi y me regaló un mandala. Me dijo, ponelo bien en la puerta para que rebote la mala gente y no pueda entrar. Y así hice. Lo puse así y me dijo que en este espejito rebote la mala onda. Y lo tengo diariamente al entrar a mi casa, en ese recuerdo físico y en el recuerdo que llevo en el alma. Dicen que cuando muere Chopin alguien lo despide de esta manera. Despedimos a un muerto, saludamos a un inmortal. Yo creo que Carlos Páez Vilaró cuadra en esa frase, perfectamente. Fue una persona que creyó en sí, que tuvo una fe impresionante en la vida y que siguió su corazón. Si seguimos nuestro corazón podemos primero estar felices y segundo lograr alcanzar todo lo que queremos. Adiós, Sol. Mañana te espero otra vez. Casa Pueblo es tu casa. Por eso todos la llaman la Casa del Sol. El sol de mi vida de artista, el sol de mi soledad. Es que me siento millonario en soles que guardo en la alcancía del horizonte. Castro es un enamorado de la vida, profundamente enamorado de la vida, un tipo que se pasa aprendiendo. Flaco como persona es un tipo increíble. Cada encuentro con Raúl es especial. Por algún motivo difícil de explicar, nunca te olvidás lo que te pasó en ese momento con Raúl. Era muy militante y me llama por teléfono mi padre. Me dice, Ana, no te asustes, van a salir en las noticias un disgusto muy grande. Me pusieron una bomba en mi casa, quedó la puerta en el fondo, en el medio del dormitorio de mis padres, pobres. Y a las 3 de la mañana voló, yo salté en la cama, si todavía tengo el recuerdo. Y fuimos a vivir a Madrid. Creo que fue en París que conocieron al Sabalero. Con el Sabalero vivimos haciendo cartera de cuero por unos mangos, ¿no? Y con la plata que hacíamos íbamos a los bolichitos a tomar cerveza y a jugar a la maquinita con José. Y a reírnos mucho. Y era muy hermoso, una etapa divina. Una operación fácil y rápida y a los 40 minutos me llaman. Entró en un paro cardíaco respiratorio. Me dijo Pablo, un enfermero de la médica, fue el que recuerdo primero que me dijo. Flaco, estuviste 19 minutos apagado, dijo uno, se apagó tinta brava.
19. Le pregunto a Raúl, y contame, Pipe me dijo, vi mi velorio, y me gustó. Se refería a las muestras de cariño de tanta gente, pero esas frases de Raúl, ¿no? Yo creo que el carnaval, siempre lo dije, para mí es antes y después de Falta y Resto. Ahí en Falta y Resto es la familia, están mis hijos, están los hijos de los otros, están los desaparecidos, están las luchas. Falta y Resto es lo más parecido al paraíso que yo conozco.